comunidades autónomas que se habían quedado en el nivel más bajo de competencias, se les transfirió en bloque todo un conjunto de competencias pues, muy importantes, sanidad, educación, entre tantas otras, un listado amplio de competencias que les permitió subir muy notoriamente su techo competencial y aproximarse a las demás comunidades autónomas. Pero también esto luego tuvo una consecuencia con los estatutos, porque los acuerdos autonómicos habían decidido que se aprobaría una ley orgánica de transferencia o delegación y que como consecuencia de la asunción de estas competencias las comunidades reformarían sus estatutos de autonomía. ¿Para qué? Para que esas competencias quedasen incorporadas en los estatutos de autonomía. Es obvio que esto tiene unas consecuencias jurídicas importantes, ¿no? Tanto lo que se produjo en 1982 como luego en 1992, bueno, las reformas estatutarias que fueron de 1994. Y es que cuando una competencia pasa a estar en el estatuto, de alguna manera se bloquea o se congela. No es que no se pueda modificar nunca, pero el proceso de reforma del estatuto, quien no lo puede modificar ya es el propio Estado. Esto sabemos que es importante. Una ley orgánica de transferencia o delegación eventualmente podría ser derogada por una nueva ley orgánica de transferencia o delegación. Ya hemos visto que a veces se podría discutir o se podría distinguir entre transferencia o delegación. Es decir, bueno, lo que se delega se puede desde luego modificar o recuperar en el futuro. Lo que se transfiere sería más dudoso, pero jurídicamente o en términos jurídico formales, una ley orgánica de transferencia o delegación podría ser derogada por una futura ley que modifique o derogue esa ley de transferencia o delegación. En cambio, un estatuto de autonomía no. Este solo se puede modificar siguiendo los propios procedimientos de reforma, como ya sabemos. Por eso probablemente pues se quiso incorporar en ambas experiencias de las leyes de transferencia de delegación, incorporar las competencias al estatuto, lo que posibilitó o lo que de alguna manera fortalecía o congelaba la asunción de esas competencias. Bien, y la última idea de estas leyes orgánicas de transferencia es también la del control. La misma ley orgánica de transferencia o delegación puede prever formas de control reservadas al Estado. Y luego el artículo 153, apartado B de la Constitución, lo vamos a ver en el próximo tema, pero lo mencionamos ya, que nos habla del control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas, nos dice: se ejercerá por el Gobierno previo dictamen del Consejo de Estado el ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. Es decir, que cuando se deleguen, aquí no se habla de transferencia, también sería otra diferencia entre transferencia y delegación, cuando se deleguen funciones utilizando el artículo 150, apartado 2, el Gobierno luego va a controlar el ejercicio de las funciones delegadas. Bien, y la tercera vía de modificación extraestatutaria de competencias serían las leyes de armonización, están en el 150, apartado tercero. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. Así que nos encontramos con unas leyes, de momento ya vemos un aspecto formal muy especial, y es que requieren mayoría absoluta de ambas cámaras. No son leyes orgánicas, las leyes orgánicas requieren solo mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Aquí se requiere una mayoría absoluta de ambas cámaras, son leyes especiales. Y aquí lo que se hace, al revés de los dos instrumentos anteriores, que lo que van a hacer es modificar por ampliación las competencias autonómicas, es decir, se van a ampliar, aquí no, aquí lo que va a haber es una armonización de disposiciones normativas de las comunidades autónomas, también sin modificación de los estatutos. Sería una vía muy excepcional, que solo se utilizaría pues, bueno, cuando no quepa otra vía para proteger el interés general, porque ya nos dice el 153, como hemos visto, que se utilizarán cuando así lo exija el interés general, ¿no? Entonces, estas leyes lo que hacen es, más bien, establecer principios necesarios, establecen los principios para la armonización de las competencias de las comunidades autónomas, y dice, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas. Es decir, que incluso dentro del ámbito competencial de las comunidades autónomas, las leyes de armonización pueden entrar para establecer principios que armonicen. Armonizar, pues, en definitiva, significa dar una regulación homogénea para todo el Estado, ¿no? Una regulación general que implique una armonización entre diferencias entre las comunidades autónomas que
por las razones que sean, puedan resultar lesivas para el interés general, porque la diferencia es una característica intrínseca al modelo autonómico, a cualquier Estado descentralizado. Si hay descentralización política, pues lógicamente habrá leyes diferentes y regulaciones diferentes y efectos diferentes en cada comunidad autónoma, como es obvio. Pero a veces el constituyente pensó que en algunos casos esto podría generar daños al interés general, y entonces es cuando cabe esta aprobación por mayoría absoluta del Congreso y del Senado de leyes de armonización. Hay que decir que esto en la práctica se intentó utilizar en una ocasión, tampoco ha tenido más uso que aquel que también lo mencionábamos cuando hablábamos del proceso autonómico, fue la llamada LOAPA, o mejor dicho, el proyecto de LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que trató de establecer unos elementos y parámetros comunes dentro del proceso autonómico, pero que el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1983, declaró inconstitucional en bastantes aspectos y en aspectos esenciales, entre otros lo del carácter de armonización. El tribunal dijo que esto no podía tener carácter de ley de armonización, que las leyes de armonización eran otra cosa, que lo que establecía la LOAPA pues era simplemente una regulación común de determinados aspectos, pero que no debía aprobarse como ley de armonización, y de hecho pues luego se aprobó de una manera con un contenido muchísimo más limitado como ley del proceso autonómico. Perdió el carácter orgánico y el carácter de armonización. También de aquí se quedó claro que estas leyes no son orgánicas. Las leyes de armonización son otra cosa. El proyecto se pretendía aprobar como ley orgánica de armonización. No, las leyes de armonización no son orgánicas, son leyes que requieren mayoría absoluta del Congreso y del Senado, pero eso no las convierte en leyes orgánicas. Bien, con lo cual podemos pasar al siguiente apartado, que se refiere a la Unión Europea y su repercusión en la distribución interna de competencias. Bien, aquí lo que debemos señalar es que cuando se aprobó la Constitución, España no formaba parte de la Unión Europea, por eso la Constitución no tenía ninguna mención a la Unión Europea. Luego ya sabemos que en la reforma del año 2011 se ha producido esta mención, aunque sea un poco colateral si queremos, pero bueno, ya sí hay esta referencia. Pero como es obvio, el ingreso de España en las comunidades europeas pues implica una cesión de competencias de España a, entonces se llamaban comunidades europeas, luego como sabemos en la actualidad se llama Unión Europea. Por lo tanto hay un nivel más en esto que podríamos llamar división vertical del poder. Ya no estamos hablando solo de Estado y comunidades autónomas, de una división vertical hacia abajo, sino de una división vertical hacia arriba. Naturalmente, esto conlleva una serie de consecuencias importantes. Primero, el Estado, como Estado soberano, que es el que se ingresa en la Unión Europea, el Estado en el sentido amplio de la palabra Estado, es decir, el Estado como entramado institucional global, Estado más comunidades autónomas, más provincias, más municipios, ingresan en la Unión Europea, y el Estado como ente soberano transfiere a la comunidad, o a la Unión Europea en este caso, competencias que pueden ser competencias del Estado o pueden ser competencias de las comunidades autónomas, es decir, o competencias compartidas, ¿no? El Estado como Estado soberano transfiere a la Unión Europea una serie de competencias. A partir de ahí, también es el Estado el que es responsable ante la Unión Europea del cumplimiento de los tratados de la Unión y de la aplicación de lo que llamamos derecho derivado de la Unión. El derecho derivado es el derecho que emana de los órganos de la Unión Europea, como ya analizamos en su momento. Este derecho, el derecho de la Unión Europea, tiene un efecto directo, es decir, se aplica directamente, no necesita ser publicado en el Boletín Oficial del Estado español, sino que directamente desde que emana de los órganos europeos tiene un efecto directo y también un principio de prevalencia, como sabemos. El derecho de la Unión Europea prevalece sobre el derecho del Estado, y esto también afecta al derecho de las comunidades autónomas. Es decir, el derecho de la Unión Europea tiene prevalencia sobre el derecho del Estado y sobre el derecho de las comunidades autónomas. Quien responde del cumplimiento del derecho de la Unión Europea es el Estado, que es el mismo que ha transferido las competencias necesarias a la Unión Europea. El representante directo ante la Unión Europea es el Estado. Pero, naturalmente, de todo lo que acabo de exponer, es decir,
La Unión es una unión de estados soberanos, son los estados los que les transfieren las competencias y son los estados los que responden del cumplimiento del propio derecho de la Unión y de la aplicación en los propios estados, pero tenemos en la Unión Europea numerosos estados descentralizados, tenemos una gran cantidad de estados federales, como sabemos, y tenemos estados regionales y tenemos el modelo español de estado autonómico. Esto significa que hay en todos estos casos entidades dotadas de autonomía política que sin embargo van a ver afectadas sus competencias o van a poder ver afectadas sus competencias por la pertenencia del Estado a la Unión. Por eso, poco a poco, aunque las comunidades autónomas, igual que los Estados miembros de una federación, no son sujetos responsables directos ante la Unión Europea, ni siquiera interlocutores directos con capacidad de decisión de los asuntos de la Unión Europea, sin embargo, parece importante que estas entidades, ya sea comunidades autónomas o Estados miembros de las federaciones, tengan posibilidad de participar de alguna manera en las decisiones de la Unión Europea, tengan, si queremos, al menos una comunicación, vías de colaboración más directas con la Unión Europea. Así es donde, como se ha ido abriendo la idea de la participación de las comunidades autónomas, mutatis mutandis, esto es aplicable a otros estados descentralizados, a través de, o en dos fases, en dos momentos posibles, lo que se llama fase ascendente y lo que sería fase descendente. En la fase ascendente estamos hablando de la formación del propio derecho de la Unión, es decir, de la intervención, en alguna medida, de las comunidades autónomas, o por lo menos una participación que permita una cierta información en el derecho de la Unión Europea. Aquí, bueno, para empezar, las comunidades autónomas, aunque no sean, como digo, interlocutores directos con una capacidad de soberanía, pero sí que pueden abrir vías de comunicación, incluso pueden abrir instituciones representativas, oficinas, vamos a decir, ante la Unión Europea. De hecho, gran parte de las comunidades autónomas han abierto su oficina en Bruselas, ¿no? Una oficina que permite a la comunidad autónoma, primero, estar más al tanto de lo que se produce en la Unión Europea y segundo, pues por lo menos ser escuchada en algunos aspectos en la producción normativa de la Unión Europea. Luego también existe, bueno, ya existía antes, pero sobre todo a partir del Tratado de Lisboa se ha articulado de manera mucho más detallada, una cosa que se llama mecanismo de alerta temprana. El mecanismo de alerta temprana significa que cada vez que la Unión Europea vaya a legislar, porque la Unión Europea también solo puede intervenir en base a un principio a dos principios, que son subsidiariedad y proporcionalidad. La subsidiariedad significa que solo va a intervenir la Unión Europea cuando el mismo fin no se pueda conseguir interviniendo cada Estado de una manera individual, o en su caso las comunidades autónomas. Significa decir, bueno, primero es una consecuencia, si queremos, de que lo normal es que intervenga el poder más próximo al ciudadano, ¿no? Y los que están más alejados o tienen un ámbito territorial superior solo se justifican cuando sea necesaria una acción común para determinadas cuestiones. Entonces, el mecanismo de alerta temprana lo que hace es que la Unión Europea, cuando va a legislar, lo comunica a los Estados justificando las razones por las cuales considera conveniente legislar. Y los Estados, a su vez, en los Estados descentralizados, lo van a comunicar a los entes descentralizados, en el caso del Estado español, a las comunidades autónomas, para que se formulen las observaciones o comentarios que procedan. Entonces ahí las comunidades autónomas, también el propio Estado, el Congreso y el Senado, es decir, las cámaras legislativas en realidad pueden emitir un dictamen señalando en qué medida creen que esta intervención pues, puede afectar a su ámbito de competencias o que esta intervención de la Unión Europea pues en realidad no estaría justificada en virtud del principio de subsidiariedad. Esto luego tiene unos mecanismos que se llaman, doctrinalmente se han llamado de tarjeta amarilla y de tarjeta naranja. Tarjeta amarilla porque simplemente pues, supone un aviso, y la tarjeta naranja porque a través de las propias instituciones europeas esto podría implicar la paralización de esa intervención, pero solo cuando así lo consideren con ciertas mayorías que no vamos a detallar aquí, otras instituciones
de la Unión. No hay un veto, por así decir, ¿no? Este mecanismo de alerta temprana nunca implica un veto que se puede decir, no, cuando un número de estados digan que esta intervención no está justificada, no se puede llevar a cabo, no. Va a ser la propia Unión la que finalmente vaya a decidir si se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Bien, pero bueno, tenemos esa participación, como digo, de las comunidades autónomas por estas vías en esa fase ascendente, ¿no? Es decir, una intervención de alguna manera en la producción normativa de la Unión, aunque sea de una manera, si queremos, indirecta o en un nivel de segundo grado. Y luego también en la fase descendente, que es decir, en la aplicación y ejecución del derecho de la Unión, hay que decir que cuando el derecho de la Unión afecte a competencias autonómicas o al ámbito de competencias de las comunidades, quienes tienen que ejecutar el derecho de la Unión son las propias comunidades autónomas. Por lo tanto, están afectadas también por el cumplimiento de las directivas y de las normas de la Unión Europea, lo cual justifica esos mecanismos, como he dicho, de coordinación, de cooperación y de representación. Existen, esto lo hemos mencionado de una manera un poco superficial, pero existen otra serie de foros, de organismos o de entidades que agrupan, existe por ejemplo en la Unión Europea el Comité de las Regiones, existen otra serie de entidades que agrupan a los parlamentos autonómicos, por ejemplo, para el ámbito de su participación, ¿no? Bueno, distintos foros que permiten canalizar esa participación de las comunidades autónomas en estos asuntos europeos. Porque, como digo, en la ejecución del derecho de la Unión, cuando se afecte a las comunidades autónomas, son estas las que tienen que ejecutarlo. Sin embargo, el responsable va a ser siempre el Estado español, como ya hemos dicho, ¿eh? La responsabilidad es siempre del Estado. Pero luego, a nivel interno, pues tiene que haber mecanismos para asegurar que el derecho de la Unión se ejecute. Todo esto con un principio fundamental, y es que la pertenencia de España a la Unión Europea nunca va a alterar el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Es decir, el Estado va a seguir manteniendo sus propias competencias y la comunidad autónoma sus propias competencias, y la pertenencia a la Unión no le da más competencias al Estado. Lo único que dentro de las competencias autonómicas, pues si alguna de ellas ha sido transferida o dentro del ámbito de competencias de las comunidades autónomas se pueden producir intervenciones de la Unión Europea, pues como es lógico y como ya digo, serán las propias comunidades las que lo tengan que ejecutar, pero no van a perder esa competencia, o por lo menos no van a perder esa competencia a manos del